Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio en las cartas del Apocalipsis y estamos en la número 3, la carta a la iglesia de Pérgamo. E iniciamos hoy la segunda parte de las 7 que componen el estudio de esta iglesia, tratando de extraer de ella toda la enseñanza posible, todo aquello que para nuestro caminar con el Señor es no solo necesario, sino que es vital, no solo por el rango de obediencia que nosotros le debemos al Señor, sino porque con esa obediencia testificamos a aquellos que nos rodean de quiénes somos y para quién vivimos. Entramos a el componente de las alabanzas luego de haber visto en la parte anterior lo que se refería a la presentación de cómo el Señor, valga la redundancia, se presentaba delante de la iglesia de Pérgamo. Pues aquí vamos a la parte de las alabanzas, es decir, aquello que el Señor reconoce dentro de la iglesia de Pérgamo, que hacía bien delante de él y que por lo tanto merece ese reconocimiento de parte del Señor. Nuevamente recuerden que la aplicabilidad de esta enseñanza, tanto en estas cartas como en la totalidad de la palabra de Dios, tiene la particularidad de que alcanza a través del tiempo y la distancia hasta llegar a nuestras vidas. De modo que, así como había algo que alabarle a la iglesia de Pérgamo, yo esperaría delante de Dios que verdaderamente mis acciones, como espero que también las de ustedes, sean dignas de una alabanza por parte del Señor. En otras palabras, que estamos haciendo lo que es correcto delante de Él. Así empezamos con la Filmina 18 y estamos en el versículo 13 del capítulo 2, en la cual el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ustedes podrán notar a lo largo de las explicaciones y las interpretaciones que doy acerca de la iglesia un acto que me es repetitivo en el señalamiento de ciertas cosas que aparecen dentro de las cartas y que yo entiendo, y así lo interpreto, que es necesario que cada uno de nosotros retenga esa información dado el valor que tienen. Es decir, ya a estas alturas tenemos por cierto que lo que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo no se quedó en la iglesia de Pérgamo, sino que trascendió a todo lo largo de la historia hasta llegar hasta nuestros días y aún más allá, hasta que el momento del regreso del Señor se haga evidente y patente para todos los que o estemos en ese momento o vayan a estar para ese momento. Entonces estamos en la Filmina 18. Este estudio se compondrá de 11 filminas. Esta sería la primera de las 11 que vamos a estudiar. Y tenemos como primer punto importante que hasta aquí, hasta este momento, el Señor ha usado 3 afirmaciones en cada una de las iglesias. Y esas afirmaciones son: yo conozco tus obras. La segunda es: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la tercera es: al que venciere. Y como ya hemos explicado en el caso de las 2 iglesias anteriores, se hace necesario repasar y tener claro el significado en cada carta de estos 3 componentes particulares, pero que por supuesto forman un conjunto dentro de la enseñanza de toda la carta. Y repito que creo que es necesario siempre volver a insistir sobre esto, es que el hecho de que se repita 7 veces en cada una de las cartas, es decir, en cada una de ellas, el Señor habla sobre las obras que Él conoce, la amonestación a escuchar lo que el Espíritu dice y hablarle a los vencedores. El hecho de que se diga y se repita 7 veces está implicando por el uso del número 7, que en la palabra de Dios significa plenitud, significa que hay llenura total en cuanto al significado. Se entiende, por tanto, que tales afirmaciones se aplican a la iglesia en todo tiempo, es decir, eran válidas para las iglesias aquellas a las cuales se escribió estas cartas, en este caso la de Pérgamo, pero después de ahí sigue avanzando en el tiempo, en los siglos, hasta llegar hasta nuestros días, y tanto como allá, hoy el Señor también conoce las obras de su iglesia, manda, amonesta a su iglesia para que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y estimula y motiva a los vencedores, es decir, a quienes le creemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y le confesamos como tal, nos manda a cumplir con estas ordenanzas.
Aparte de lo que es obvio, por supuesto que también esto es un punto que tenemos totalmente claro, que es la omnisciencia del Señor, recordando que la omnisciencia del Señor es la capacidad, el atributo que Dios tiene en su calidad de divinidad para conocer todas las cosas sin necesidad de que nadie tenga que decirle nada. Es decir, para Dios el pasado, el presente y el futuro es una sola línea, por así decirlo, y Dios conoce absolutamente todo, aún antes de que las cosas pasen. Por lo tanto, como iglesia que somos, debemos entender, y esto también ya lo he repetido, pero es necesario porque la tendencia de un corazón engañoso, como el que a veces trata de embaucarnos con cosas que no son correctas, es hacernos olvidar o pretender hacernos olvidar que en algunos puntos podríamos, el creyente pueda pensar que podría eventualmente hacer algo de lo que su Dios no tenga conocimiento. Eso jamás va a suceder. El Señor siempre sabrá por ese grado y esa cualidad de omnisciencia todo lo que sucede dentro de su iglesia como un todo y dentro de su siervo de manera puntual. Y como referencia escritural tenemos el Salmo 139, que les aconsejo revisar en los versículos del 1 al 17 y en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 22. Por tanto, este conocimiento que el Señor tiene es todo acto visible, es decir, no solo es lo que yo hago y que los demás puedan ver, como todo aquello que es interno a mi persona y que eventualmente eso que es visible que yo hago o que es interno, pero que también hago, podría ser por ejemplo un pensamiento, si afrenta la santidad de Dios, si ofende la santidad de Dios, obviamente pues el Señor jamás va a aprobar aquella conducta porque no solo es indebida, sino que no le glorifica, le ofende y por lo tanto lo que sucede es que el siervo, como vamos a ver aquí en el caso de Pérgamo, se expone a la reprimenda de su Señor. Seguimos ahora con la Filmina 19 y tenemos aquí que dentro de ese conocimiento omnisciente que el Señor tiene sobre todo lo que rodea a su iglesia y en realidad todo lo que pasa en su creación, el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo que Él tiene conocimiento de dónde está ubicada la iglesia y Él sabe que está en el lugar, si se quiere, que dentro del contexto humano es uno de los peores, porque en ese lugar está el trono de Satanás. En su momento vamos a llegar a tener algún grado de explicación de qué significa esto, pero el solo hecho de que el Señor esté señalando que en Pérgamo está el trono de Satanás, nos dice a nosotros el grado de maldad y el grado de perversidad y corrupción que había dentro de la ciudad de Pérgamo. Y la iglesia estaba rodeada por todas esas circunstancias, por lo cual debemos entender también que se ejercía una grandísima fuerza, una grandísima presión sobre cada uno de los miembros de la iglesia, porque si algo destaca a la sociedad y particularmente en aquellos días, es que casi había una obligación de que toda la sociedad participara, en este caso, de la adoración y de los rituales propios que se le dedicaban a estos dioses inexistentes. Entonces, al haber un lugar que el Señor llama el trono de Satanás, estamos dándonos cuenta de la gravedad de la situación donde estaba ubicada la iglesia. Y para que entendamos un poco cómo era de grave esta situación, algún conocimiento que podamos apuntar acerca de la oferta pagano-idolátrica que existía en Pérgamo y que verdaderamente era abundante, no solo en su cantidad, es decir, en el montón de dioses que había ahí, en un montón de templos que existían en los cuales se adoraban estos dioses, sino en cuanto a la calidad de la adoración. Aquí la calidad tiene que ver con la corrupción y con la forma perversa con la que estas gentes practicaban este tipo de adoraciones. Por ejemplo, ahí se adoraba al jefe supremo de los dioses paganos, que era Zeus, y recuerden que dentro de la mitología inventada por los hombres acerca de Zeus, se afirma que este era el padre de todos los inexistentes dioses del panteón griego. No vamos a entrar aquí en nombres para no darles ninguna posición a ninguno de ellos más que estrictamente lo necesario, en este caso señalando a Zeus, pero este era el que tenía, para decirlo en un término un tanto jocoso, el que tenía la papa en la mano. Ese es el que mandaba y ese es el que gobernaba. Pero recuerden que esto es según lo que los hombres inventaban acerca de sus dioses. Luego también había una diosa que era Atenea y ella era una de las más seguidas por parte de los paganos del Imperio Romano y era una de las que más era adorada. Incluso tenía la posición más importante después de Zeus y de la esposa de Zeus, bueno, dentro de lo que la mitología afirma, que Atenea era una de las más seguidas. También había otro dios
al que se adoraba, que se llamaba Esculapio, y para los romanos era Asclepio. Y en la Filmina 4, si regresan a la Filmina, pueden ver ahí las ruinas del templo de Asclepio, de Esculapio, que era bastante grande. Y él era el dios de la medicina y tenía una particularidad, ya que el emblema que se usaba o que los paganos le dieron a este dios era una serpiente enrollada en una vara. Y esto lo podemos notar, por ejemplo, cuando vamos a visitar a un médico o cuando vemos en la bata de los médicos, en el emblema que ellos se ponen, incluso en los documentos que ellos giran, vamos a ver que una particularidad de ellos es que ponen una vara y en la vara enrolladas dos serpientes. Bueno, esto deriva de esta costumbre de adjudicarle a este inexistente dios de la medicina ese emblema de una serpiente enrollada en la vara. Continuamos con la Filmina número 20 y siempre en la parte que nos corresponde en el señalamiento que el Señor en su carta a Pérgamo le dice que él sabe que el lugar donde está la iglesia es un lugar donde Satanás gobierna de manera particular, porque las adoraciones idolátricas y paganas de la ciudad eran tremendamente fuertes, que contagiaban a todos los que vivían ahí y obligaban socialmente a cualquiera que llegara a tener que practicarlas. Recuerden que una de las desventajas del paganismo idolátrico es la aceptación de la existencia de cualquier dios, es decir, para ellos no sé cuántos, pero había una gran cantidad de dioses a los que ellos adoraban. Por lo tanto, que los cristianos tuviesen su propio Dios, para ellos no había ningún problema. El problema para los cristianos era que ellos esperaban que los creyentes, aún teniendo su propio Dios, adoraran o practicaran o participaran de todos esos rituales idolátricos que ellos hacían. Entonces, si un creyente, un verdadero siervo de Dios, de los miembros de la iglesia de Pérgamo no participaba, pues obviamente se echaba encima a la sociedad. Y por eso es el problema tan grande que tenían para ese momento los miembros de la iglesia de Pérgamo. Había también un otro dios al que se le adoraba, según la mitología, llamado Dionisio. Tiene la particularidad de que este Dionisio es el dios de los borrachos. Así que como ven, los paganos tienen dioses para todo y para cada ocasión. Así que este también es uno de los que se adoraba. Y la cereza del pastel de aquella fila de dioses inexistentes a los que se adoraba incluía la adoración al emperador. Irónicamente es quizás el único que verdaderamente existía en ese momento, solo que no era ningún dios, era un hombre común y silvestre a quien con su poder había obligado a toda la gente en el imperio que le adorara como si fuera verdaderamente un dios. Y también podemos ver en la Filmina número 3 lo que queda de los restos del antiguo templo en el que se le edificó a Augusto, que fue ahí en Pérgamo donde primeramente se inició la adoración al emperador. Y también ahí podríamos ver en la Filmina 3 cómo un artista representó cómo debió haberse visto ese templo en aquel momento. Y el problema obviamente es que para esta comunidad de Pérgamo era tan grande la ceguera de idolatría que existía en medio de la ciudad, incluso con la presión social que obligaba casi que literalmente a todos a participar, ya que si no lo hacían caían en descrédito delante de la sociedad, pues no sería exagerado el entender por qué el Señor llama a Pérgamo el trono de Satanás, porque la suma de todos esos dioses que se adoraban, y no solo el hecho de que eran dioses inexistentes, sino las prácticas, aquí lo grave, además de la adoración a dioses inexistentes, lo grave era que esta gente tenía rituales y prácticas que eran grandemente corruptas, grandemente ofensivas, grandemente degradantes de la condición humana, donde se practicaban toda clase de perversidades, porque se supone que eso agradaba a los dioses. Y por eso mismo uno puede formarse una idea de qué tan perversos eran esos dioses que no existían. Pero si sus adoradores eran perversos, igual de perversos eran los dioses a los que ellos decían adorar. Pero la verdad es que toda la culpa estaba en las personas, porque repito, tales dioses simplemente no existían. Como lo expresa en un comentario Barclay, al que de alguna manera creo importante citar por lo que dice acerca de esto y lo que significaba para los creyentes vivir en Pérgamo cada día y tener esta influencia y esta, también llamándolo de una manera que usa la mitología griega, una espada de Damocles, el tener que tener esa espada de Damocles sobre sus cabezas y que los obligaba socialmente a participar de estos desmanes.
Para los que no saben acerca de la espada de Damocles, esto sucedió en Siracusa, que es una ciudad que estaba allá por lo que hoy es Italia, y en algún momento el rey de Siracusa le pidió, o más bien uno de los criados del rey le pidió al rey que él quería ser rey por un día. Bueno, pues el rey le concedió eso y le dio la potestad de sentarse en el trono del rey, pero este le amarró encima del trono donde se iba a sentar este hombre, amarró una espada sujetada con un hilo extremadamente delgado. Entonces el problema era que esa espada, por su peso y por un hilo tan delgado, podía caerse en cualquier momento y caer encima de quien estaba sentado en el trono. Es decir, había una amenaza latente y constante sobre cualquiera que usara el poder del gobernante que se sentaba en ese trono. Esta figura de la espada de Damocles lo que está indicándonos es que, así como esta historia que se cuenta en Siracusa, así era el vivir de los creyentes en Pérgamo. Tenían en los rituales paganos que se practicaban, era como tener una espada de Damocles sobre sus cabezas, que en cualquier momento, si ellos se salían de la costumbre o de lo que la sociedad les pedía, pues se arriesgaban a que fuesen objetados y fuesen repudiados e incluso agredidos por los miembros de la sociedad. Llegamos así a la Filmina 21 y en realidad es a partir de aquí donde empezamos a analizar lo que son las alabanzas que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo. Lo anterior era una introducción que nos permite ubicarnos para tener un contexto de cómo era la situación en la ciudad de Pérgamo y por qué el Señor le dice a los miembros de la iglesia que Él sabe que ellos están en medio del trono de Satanás. Y una de las primeras alabanzas que el Señor le dedica a la iglesia de Pérgamo está en el versículo 13 cuando le dice que a pesar de estar en el lugar donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre. Hay más que vamos a seguir leyendo y que no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La primera parte que vamos a ver en estas alabanzas es cuando el Señor alaba a la iglesia para decirle que a pesar de esa enorme presión social que había en medio para con la iglesia, ellos retenían el nombre del Señor. En otras palabras, testificaban, no negaban a quién adoraban y en quién creían. Entonces es notable que a partir de aquí en estas alabanzas recordemos que el Señor señaló, y esto lo vimos en filminas anteriores, el grado de idolatría y corrupción implícita que a la gente de Pérgamo rodeaba. Y esto no debe ser desestimado a la ligera o pensar que estas eran situaciones del pasado, porque recuerden que esto mismo, dentro del contexto, por supuesto, de la sociedad de hoy, sucede en muchas de mal llamadas iglesias cristianas donde se practican rituales que son verdaderamente perversos y que se exige a los miembros de esas congregaciones de que participen y le crean a sus líderes de que aquello es correcto porque ellos lo afirman. Bueno, pues en aquellos días los miembros del sacerdocio pagano en la ciudad de Pérgamo ejercían esa presión social sobre todas las personas que vivían ahí para que participaran de la corrupción que ellos promovían y la iglesia estaba rodeada de esa corrupción. Entonces lo primero que se le alaba a la iglesia es que a pesar de ese oscuro lugar donde estaban, me refiero a la ciudad de Pérgamo, por lo malvado que había, ellos retenían el nombre del Señor. Esto es importante porque lo que el Señor está diciendo aquí es simple y llanamente que no importa las circunstancias que rodeaban a los siervos de Pérgamo, ellos testificaban ser seguidores y creyentes del Señor Jesucristo. ¿Esto por qué es vital? Porque precisamente en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en un ambiente como el que existe hoy en la sociedad ya infestada de corrupción, también se puede dar una situación similar en el cual la sociedad pretenda que nosotros participemos o aprobemos cierto tipo de cosas que son francamente blasfemas y heréticas, y ya sabemos cuáles son sin necesidad de mencionarlas, y algunos podrían pensar que debería darse cierto grado de participación para no, como diríamos aquí, para no echarse a la gente encima. Pero tal cosa nunca puede ser así. El Señor le alaba a la iglesia de Pérgamo, retienes mi nombre. Pues lo mismo es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros cuando la sociedad viene a presionarnos para que aplaudamos, para que le demos el sí, o por lo menos para que no nos opongamos a ciertas prácticas que son pero son malvadas en su extremo a mayor grado, y que la sociedad espera que de alguna manera, ya que ella lo aprueba,
entonces que el siervo, el creyente, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, también participe, si no oponiéndose deliberadamente, por lo menos que se quede callada. Y eso simple y sencillamente no puede ser. Esto entonces tenemos que los creyentes de Pérgamo, como lo pasa, repito, en nuestra sociedad, en muchas, prácticamente en todas partes del mundo, soportan esta presión social y religiosa, y a pesar de que hay una punzante interferencia de la sociedad, los siervos fieles debemos mantenernos firmes en el Señor, reteniendo el nombre del Señor y testificando acerca del Señor. Si la sociedad nos desprecia por hacerlo, pues bienvenido sea el desprecio de la sociedad. Siempre es mejor que sea la sociedad la que nos desprecia, nos rechace o nos discrimine, y no que sea el Señor el que tenga que venir a llamarnos la atención porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Sin duda, el Señor, al señalarle este grado de fidelidad a la iglesia de Pérgamo, que recuerden que Él camina en medio de los candelabros, que es la iglesia, y Él por tanto conoce toda su iglesia, muestra que estos siervos a los cuales Él alaba porque retienen su nombre son siervos fieles y sinceros. Es decir, la alabanza que el Señor les da no es simplemente palabras de motivación, no es simplemente para mantener contento a los siervos de Pérgamo, no, es porque verdaderamente, con absoluta certeza, el Señor, que conoce el corazón de cada uno de aquellos siervos, como el que conoce mi corazón y el de ustedes también, sabe el grado de fidelidad y sinceridad con el cual nosotros seguimos al Señor, le creemos al Señor y obedecemos al Señor. Esto pues me recuerden, dentro de esas preguntas, a veces de esos cuestionamientos que nos ponen en algún predicamento y que son un tanto difícil, es el que yo debería razonar y pensar aquí, ahora, en este momento. ¿Qué tan fiel soy al Señor? Ya que nuestra vida como creyentes es precisamente guardar todo el grado de fidelidad necesario que el Señor demanda, exige y espera de cada uno de nosotros. Yo debo revisar mi vida de manera constante para saber qué tan fiel estoy siendo para con el Señor. Y ojalá que la respuesta pues sea positiva, que verdaderamente al mirar dentro de mi corazón yo pueda decir sí, mi grado de fidelidad se mantiene firme en el Señor en el cual creo. Seguimos con la Filipina 22, y ya que lo que estamos haciendo cuando estudiamos la palabra de Dios, y en este caso particular, la conducta de la iglesia de Pérgamo es extraer de ella enseñanza, porque recordemos, esto que el Señor le manda a decir a Pérgamo, luego al final de la carta le dice la frase que cité hace un rato: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, pues eso es algo que el Señor, como ya lo hemos visto en las anteriores, me lo está diciendo a mí y se lo está diciendo a usted. Y eso me hace insistir en que a la hora en que yo miro para mi interior, para revisar cuál es mi conducta, mi amor por el Señor, qué tan intenso es el amor y el deseo de obedecer al Señor y de retener su nombre en cualquier circunstancia, y además testificar de Él dentro de mi entorno, qué tan fuerte es, qué tan grande es, qué tan sincero es, qué tan verdadero es. Porque recuerden, esto no es solamente creerlo y sentirlo, es estar absolutamente convencido. Solo por misericordia de Dios, nosotros aquí, por lo menos en nuestro país, no tenemos la necesidad de andar rindiendo un testimonio contra una fuerza que pretende obligarnos a cambiar en cuanto a la posición de aquello en lo que creemos. Pero eso no significa que eventualmente no vayamos a estar en circunstancias en las cuales tenemos que escoger o testificar verdaderamente de Cristo contra el entorno que me rodea, o hacerme el disimulado y participar de ese entorno defraudando la confianza del Señor. Y en cuanto a esta revisión que cada uno de nosotros debe hacer, porque esperamos que, el Señor espera que cada uno de nosotros sea constante en su firmeza de fidelidad, de nuevo, hay algo que debemos recordar. El hecho de hacer este tipo de revisiones y evitarlo, por ejemplo, mirando hacia otro lado para no contestar, ya es de por sí una respuesta en sí misma, la cual por supuesto es mala. Es algo que si nosotros preferimos, si yo a la hora en que me digo, bueno, debo revisar mi entorno para ver qué tal estoy soportando la presión que me rodea, y yo prefiero mirar hacia otro lado para no contestar la pregunta,
y para evitar enfrentarme a una probable desaprobación de mí mismo acerca de aquello que estoy haciendo, pues como les digo, eso ya es malo en sí mismo, ya no hay manera de evitar que ciertamente hay algo que estamos tratando de ocultar. Pero el problema ¿cuál es? Bueno, pues el problema es que, como vimos al principio, el Señor es omnisciente, Él ya sabe todo lo que hay dentro de mí, no hay manera, no hay lugar dentro de mi ser en lo cual yo pueda ocultarle algo de lo cual Él no se entere. Así que sería un absoluto desacierto de nuestra parte el tratar de creer que el Señor no lo va a ver. Y el problema, por supuesto, para el siervo que así se comporta, es que no importa cuánto se esfuerce o cuánto se engañe o cuánto escuche su corazón engañoso, insisto, el Señor va a saber la verdad. Y es que lamentablemente y en algún momento estoy seguro que algunos de nosotros lo hemos experimentado, que hemos tratado de engañarnos hasta el punto de pensar que aquello que hicimos no era lo malo que creemos que fue y que el Señor no nos va a llamar la atención y nos hemos autoengañado hasta llegar a un momento en el que simple y sencillamente creemos incluso que aquello pudiera ser algo que no es condenable por parte del Señor. Y eso es parte, repito, de aquel corazón engañoso. Recuerden, Jeremías 17:9, que trata dentro de lo que le cabe como un corazón tendiente a hacer lo malo, de hacer que yo crea cosas que no son correctas delante del Señor. Entonces tenemos por cierto que el Señor lo sabe, sabe lo que somos, sabe dónde estamos, sabe quiénes me rodean, sabe lo que yo soy, sabe lo que yo sé, sabe cómo me comporto y no importa, aunque eventualmente yo lo llegue a negar, el Señor sabe la verdad de lo que hay en mi corazón. Y así como a la iglesia de Pérgamo, el Señor le manda una carta bastante dura por su comportamiento, pues evidentemente esa misma carta es como si el Señor se la estuviese mandando al siervo de hoy, y de hecho es así, por estarse comportando de manera indebida. También esto podía llevarnos a concluir, después de hacer una revisión sincera de mi corazón y de revisar el entorno en el cual me desempeño, llegar a la conclusión sincera y en verdad de que sí, yo sigo siendo verdaderamente fiel al Señor en el cual creo y al cual confieso como mi Salvador. Continuamos con la Filmina 23, estamos siempre en el versículo 13, en la parte donde el Señor reconoce como alabanza para la iglesia y le dice a los miembros fieles, a los miembros fieles de la iglesia de Pérgamo que no han negado mi fe. Les alaba porque verdaderamente en medio de aquella reunión de paganos de los cuales ellos estaban rodeados, la iglesia, los siervos fieles del Señor mantenían y testificaban ante cualquiera que les preguntara que verdaderamente ellos creían y tenían su fe en el Señor. Ahora, ¿qué significa en el contexto, esta situación en el contexto del creyente de hoy? Esto es necesario hacerlo porque recuerden que la motivación de la carta es que nosotros aprendamos, que extraigamos lo que había en aquel momento, lo tomemos y quitemos lo que ya no es del contexto de nuestro tiempo y lo apliquemos a este contexto que nos rodea. Siempre hay en nuestro contexto adoración a imágenes, eso lo sabemos, pero nadie nos está doblando la mano para que vayamos a adorar esas imágenes. Y entonces el contexto, siendo similar, no es tan extremo como en aquel momento, pero sí hay cosas en las que definitivamente debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, para el siervo en Pérgamo, tenemos que para él lo que hacía o no hacía, por ejemplo el adorar ídolos, y en lo que decía o callaba, reconocía al Señor. Es decir, en el tanto se mantuviese fiel, en el tanto no hiciera cosas que hacía la sociedad corrupta de Pérgamo, y en el tanto que callaba para expresarse reconociendo a dioses paganos o hablaba testificando del Señor Jesucristo, pues daba testimonio de ese grado de fidelidad. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo entonces en mi contexto hoy en día? Bueno, que es precisamente lo que yo debo hacer. En otras palabras, no puedo, no debo quedarme callado cuando es necesario testificar del Señor Jesucristo y decir a otros que no creen en Él e incluso lo repudian, enseñarles que verdaderamente hay un Dios ante el cual ellos tendrán que darle cuentas en algún momento. En esa medida, aun cuando para ellos esto signifique motivo de risa o eventualmente me vayan a repudiar por hacer eso, pues como les dije hace un rato, es mejor el repudio de la sociedad que el enojo del Señor. Entonces, para el creyente de hoy, obviamente, el guardar silencio de aquello que Cristo hizo por él
delante de los necios y de los inicuos por temor a ser marginado por estos es un gravísimo error. Es llegar a lo que algunos dentro de la iglesia de Pérgamo estaban haciendo, es decir, en otras palabras, algunos probablemente pensaron, bueno, tal vez el asunto no es tan grave. Si solo asistimos sin participar de los rituales perversos que ellos hacían, pero nos ven por ahí, por alrededor, ellos pensarán que efectivamente estamos dándoles aceptación a lo que ellos están diciendo. Eso es un gravísimo error. Eso no cabe hoy en día. No podemos hacer o decir absolutamente nada en lo cual las personas que no conocen al Señor, que lo rechazan o que simple y sencillamente lo discriminan en cuanto a Él como Salvador, puedan llegar a pensar que nosotros nos parecemos a ellos por algún grado de comportamiento que los confunda en cuanto a que no estamos dando el testimonio adecuado acerca del Señor Jesucristo. Es un hecho que si el creyente calla en cuanto a este tipo de situaciones, para beneficio de su propia relación con esas personas que no son del grupo de los hijos de Dios, pues obviamente está negando la fe en el Señor. En otras palabras, si se queda callado para que las personas no lo marginen, para que no lo hagan a un lado o para evitar que no lo tomen en cuenta, pues simplemente niega la fe en su Señor, y eso es un caso gravísimo. Esto es lo que en Romanos 12:2 el apóstol Pablo llama conformarse a este mundo para agradar al mundo. Es decir, cuando Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, es decir, lo que está diciendo es no se hagan del mismo modelo y no tomen la misma forma de este mundo en su proceder. Porque recuerden que el gobernante de este mundo es el que conforma este mundo. Por lo tanto, si un creyente se conforma a este mundo, se está conformando a la planificación del perverso ser que gobierna este mundo temporalmente. Por eso Pablo dice, no se conformen a este mundo, no se hagan igual, no participen de las cosas del mundo. Obviamente aquí se está refiriendo a todas aquellas prácticas que son completamente contrarias a las ordenanzas divinas. Y esto es precisamente lo que estaba pasando en Pérgamo, que algunos se habían conformado al sistema idolátrico de Pérgamo, pero otros, siervos fieles, como lo dice Pablo aquí, no se conformaron a esto, rechazaron ese tipo de práctica y testificaron acerca del Señor Jesucristo. Seguimos con la Filmina 24 y aquí pasamos al segundo componente de la alabanza que el Señor hace en el versículo 13, cuando después de decirles que ellos retienen el nombre del Señor y no han negado la fe en el Señor, también les dice que eso lo hacían ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta alabanza es como un tremendo espaldarazo que el Señor le da a los siervos fieles de los días de Pérgamo, y que por supuesto para aquellos que se vean en circunstancias de apremio, de persecución, de cualquier tipo de agresión, y que se mantengan firmes delante del Señor a pesar de las circunstancias, pues también el Señor alabaría esa conducta de sus siervos con un abrazo fraternal por serle fiel. Los miembros de la iglesia de Pérgamo demostraron su firmeza, aún a pesar de que en algún momento de la historia de la iglesia de aquellos días, obviamente para cuando el Señor escribe esta carta, esto que él menciona de Antipas ya había pasado, por lo que evidentemente aquellos a quienes les está dirigiendo la carta saben de qué está hablando el Señor, saben quién era Antipas, y les dice, miren, ustedes se mantuvieron fieles a pesar de que en un momento del pasado que ustedes recordarán, estoy parafraseando, Antipas, ese testigo fiel que fue fiel para conmigo hasta la muerte, fue asesinado entre vosotros. Y a pesar de eso, estos siervos fieles no flaquearon en su fe. En otras palabras, a pesar de que Antipas fue muerto por testificar acerca del Señor Jesucristo, los otros miembros de la iglesia, un grupo de los miembros de la iglesia, no todos, se mantuvieron firmes en la fe en el Señor sin flaquear para nada en su fe. Miren, llama la atención que el único lugar donde aparece el nombre de Antipas en toda la palabra de Dios es aquí en esta carta. Vean lo importante, no se dan datos de ninguna especie de quién era Antipas, pero vean que el Señor mismo, Dios mismo, se toma un momento para recordarle a los fieles de Pérgamo de este siervo suyo llamado Antipas. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esta verdad? No solo es el hecho de que Dios conoce a Antipas, sino que Antipas tenía su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que en este momento yo no tengo ninguna duda de que habiendo muerto por la causa del Señor, Antipas se encuentra ahí, en el seno de Abraham, junto a Lázaro,
esperando el momento de ser llamado a la presencia de Dios para ingresar y permanecer junto con todos los que creemos en el Cristo en la Nueva Jerusalén, en la presencia de Dios por toda la eternidad. Seguimos entonces con la parte ilustrativa del texto y tenemos que la forma sólida de una fe que verdaderamente era firme para los creyentes de Pérgamo fue probada, y probada literalmente en fuego. ¿Por qué? Porque hubo persecución y uno de los miembros de la iglesia murió asesinado por la causa de Cristo. Y sin embargo, los otros miembros de la iglesia, algunos de ellos, a pesar de esto y del riesgo que corrían, de la prueba de fuego que tenían, se mantuvieron firmes en testificar acerca de su Señor. Sobre todo recuerden que cuando la persecución se pone difícil, y esto recordemos que hay partes todavía en este mundo hoy en día donde el hecho de ser creyente, el hecho de testificar de Cristo podría implicar para el siervo de Dios el ser muerto por estos engendros de Satanás que tratan de combatir y que actúan bajo la dirección de su padre el diablo para tratar de detener la expansión de la palabra de Dios. Por eso es que ahora estamos usando esta plataforma de YouTube para que ahí donde esta gente no pueda llegar, algunos a los que el Señor llama, a los que el Señor acerca hasta estos estudios, puedan ver, puedan entender, puedan creerle al Señor Jesucristo y a pesar de la persecución tengan un medio para ilustrarse, para aprender, para confirmar y reafirmar su fe y seguir firmes y fieles creyendo en el Señor Jesucristo. Lo que entonces en Esmirna pudo ser una causa probable, que es la persecución, aquí fue una realidad. Es decir, en Esmirna se les dijo que iban a ser probados durante 3 días y aquí en Pérgamo la persecución se volvió una realidad en la persona del siervo del Señor Antipas. El siervo fue muerto, la iglesia aprendió, algunos se mantuvieron firmes y ese grupo pequeño se impuso a final de cuentas y se negó a renegar de su fe y a adorar ídolos. Es decir, se mantuvieron firmes. Esto es algo verdaderamente poderoso. ¡Qué barbaridad! Como ante una circunstancia como esta, que muchísimos de los que están oyendo este estudio jamás hemos pasado por nada ni parecido, pudieron mantenerse firmes en el Señor porque no solo creían verdaderamente en el Señor y eran fieles, sino porque el Señor les dio la fuerza necesaria para que pudieran salir adelante. Seguimos con la Filmina 25, ya nos estamos acercando al final y estamos analizando algunos puntos relevantes acerca de lo que dice el Señor aquí, cuando hace la referencia de Antipas, un testigo fiel que fue muerto entre los miembros de la iglesia de Pérgamo por causa de su fidelidad al Señor Jesucristo. Y en este pasaje el Señor enfatiza nuevamente y por segunda vez que ese lugar era donde mora Satanás. En otras palabras, Satanás de manera particular y muy puntual se manifestaba en ese lugar y por esa razón, en su fidelidad al Señor, Antipas prefiere morir a negar al Señor Jesucristo. Podemos estar seguros del lugar, como ya les dije hace un rato, de que el siervo Antipas se encuentra junto a Lázaro ahí en el seno de Abraham, y esto lo podemos ver en la historia del rico y Lázaro que se narra en Lucas 16:22. Les recomiendo que la lean porque es altamente instructiva y altamente motivadora. Esta historia que narra Lucas acá no es una parábola. No la vean como parábola porque no lo es una historia, son hechos reales. Lázaro existió, el rico existió, y así como existió Abraham, que se aparece en la historia, ese lugar donde está el rico, ahí van a ir a parar todos los que nieguen al Señor Jesucristo y lo rechacen. Y el lugar donde está Lázaro, que está junto a Antipas y a todos los salvos y justos delante de Dios, ahí van a ir todos los que creemos y confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es un paraíso previo al lugar donde permaneceremos por toda la eternidad en la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén. Entonces, para destacar algo que definitivamente tiene que ser meritorio a los ojos del Señor, es que la firmeza de la iglesia hacia el Señor queda enfatizada en cuanto a la iglesia de Pérgamo, en que el Señor les dice que ellos, así como Antipas, se mantuvieron fieles ahí donde mora Satanás, es decir, el lugar donde mayormente se desarrollaban los hechos perversos y corruptos de paganos e idólatras que no escatimaban en practicar toda clase de perversidades y toda clase de corrupciones.
También debemos recordar, para citar lo que ya lo había mencionado en el caso cuando estudiamos la iglesia de Esmirna, que en el año 155 después de Cristo había un obispo que fue obispo o líder de la iglesia de Esmirna, llamado Policarpo, que fue martirizado y muerto por negarse a renunciar al Señor Jesucristo. Es decir, esto de Policarpo pasa aproximadamente unos 50-55 años luego de que el Señor les envía estas 7 cartas a la iglesia en Asia. Llegamos así a la Filmina 26, que ya sería la penúltima de la serie de esta segunda parte de la iglesia de Pérgamo. Es la novena de las 10 que componen el estudio. La 11ª es la introducción con la cual iniciamos el estudio. Y hay algunas cosas que siempre es necesario de manera puntual extraer y aplicar en cada una de nuestras vidas. Recuerden que el sentido, y esto lo he dicho un montón de veces, pero nunca está de más volver a repetirlo, el sentido de todo el estudio de la palabra de Dios no es simplemente tener conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, va más allá. Es tener ese conocimiento, tenerlo retenido, ese conocimiento en nuestra memoria y en nuestro corazón y vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando. Eso es todo. Por eso es que hay que extraer y hay que aplicar la enseñanza de lo que pasó en la iglesia de Éfeso, de lo que pasó en la iglesia de Esmirna, de lo que está pasando aquí en la iglesia de Pérgamo y en las otras 4 que siguen, para que yo pueda vivir una vida correcta delante de Dios. Esa revisión que hacemos de nuestro fuero interno para saber cómo nos estamos comportando, nos ayuda muchísimo para que introduzcamos esta enseñanza en nuestra propia vida y recibamos eventualmente la aprobación del Señor en nuestro vivir como creyentes. Entonces, esta alabanza que el Señor le está dando a la iglesia de Pérgamo es sin duda lo deseable para la vida del siervo. Es decir, lo que el Señor le dice cuando le afirma: tú retienes mi nombre, no niegas mi fe a pesar de las circunstancias de aquel entorno. Bueno, pues yo esperaría, y creo que es lo deseable, que cada uno de nosotros también retengamos en cualquier circunstancia, no importa qué, retengamos el nombre del Señor. ¿Y qué es retener el nombre del Señor? Que lo confieso eventualmente ante una situación apremiante y en el cual me pongan contra la espada y la pared, yo no niegue el nombre de mi Señor, yo no niegue mi fe en Él, ni niegue que yo le pertenezco a Él. Eso es lo que significa cuando el Señor dice retienes mi nombre, y es algo que yo aprendo. Probablemente muchos de los que estamos participando de este estudio no vayamos a llegar a ese extremo, pero si eventualmente llega a suceder que somos enfrentados contra un seguidor de Satanás que quiera tratar de molestarnos, incluso de agredirnos o hasta de escupirnos, pues nosotros debemos tener la entereza, el valor y la fidelidad a nuestro Dios de mantenernos firmes en nuestra fe. Otro aspecto importante es que debemos retener el nombre del Señor sin desmayar. Esto es a veces más fácil decirlo que hacerlo, porque a veces las circunstancias pues son apremiantes, pero sin embargo recordemos que el Señor está a la par nuestra. Recuerden, el Señor camina entre los candelabros. Los candelabros son la iglesia del Señor y nosotros somos parte del Señor. Por lo tanto, el Señor camina junto a nosotros, en medio de nosotros. Por lo tanto, podemos tener confianza de que en una situación apremiante el Señor estará ahí para darnos la ayuda, para sostenernos, para apoyarnos y para sacarnos con bien de esa situación. También cada uno de nosotros, como siervos del Señor, debe entender que retener el nombre del Señor, la conjugación del verbo es un presente continuo, es decir, no es retenerlo hoy, tal vez mañana no sea necesario, pasado mañana un poquito y al día siguiente tampoco va a ser necesario porque no me están persiguiendo, no. Eso no es el caso. La retención del nombre del Señor es siempre, constantemente, continuamente, día con día, minuto a minuto. Mientras yo estoy despierto, yo retengo. En lo privado, en lo solitario o en medio de la multitud, yo retengo el nombre y la fe de mi Señor delante de todos. No importa si se ríen, no importa si se burlan, no importa lo que ellos digan de mí. A mí lo que debe importarme es lo que el Señor opina de mí. Y si el Señor me dice, muy bien, Kenneth, retienes mi nombre y no niegas mi fe, pues eso, como dije hace un rato, es un espaldarazo de la aprobación del Señor. Y por supuesto, el hecho de no negar la fe, que es la parte relevante, también en este aspecto es un presente continuo. Es decir, algo que desde el momento que me despierto hasta el momento en que me duermo, yo mantengo la fe en mi Señor, no niego la fe en mi Señor y me mantengo en fidelidad a Él. Llegamos así a la Filmina 27, que para este caso es la última de esta segunda parte de la iglesia de Pérgamo.
Concluimos estamos resumiendo lo que aprendemos de este pasaje y estábamos en el versículo 13, que ya para cerrar vuelvo a leerlo porque el Señor le dice a los miembros fieles de la iglesia de Pérgamo que ellos les dice: pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ahí donde mora Satanás. Una gran alabanza que el Señor les da, porque a pesar de las circunstancias que los rodeaban, algunos de los miembros de la iglesia se mantuvieron firmes sin importarles si aquello hubiese supuesto el tener que morir por la causa del Señor, como le sucedió a el testigo fiel Antipas. Ahora, ¿qué debo aprender yo de esta alabanza a la iglesia de Pérgamo? Bueno, pues que sin importar, otra vez lo digo, sin importar lo que se presente en mi vida, yo debo esperar siempre con fe en mi Señor. Otra vez les digo que esto es más fácil decirlo que practicarlo, porque a veces las circunstancias, incluso las situaciones de dolor, de temor, de duda, que a veces el enemigo quiere hacernos caer, a veces son fuertes, pero debemos mantenernos porque sabemos que el Señor es victorioso. Y recuerden que el Señor también nos ha dado capacidad y calidad de victoria a cada uno de nosotros, por lo que tenemos una ayuda poderosísima en la persona del Señor y en el Santo Espíritu que mora en nuestro corazón. Otra cosa que aprendo es que no puedo dejar jamás, y esto es muy importante, que mi entorno me influencie en sus prácticas corruptas. Recuerden que lastimosamente algunos de nosotros todavía tenemos dentro de nuestro entorno familiares o conocidos o amigos que no son creyentes. Si bien es cierto, dentro de este contexto no son malas personas, pero no son hijas de Dios. Y tristemente aquel que no es hijo de Dios, según las pautas que el Señor Jesucristo o que la palabra de Dios señala, sobre todo en Juan 1:12, que dice que a todos los que creyeron en el nombre del Señor Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquellos que siendo de nuestro círculo cercano no son hijos de Dios, lastimosamente, como dice el Señor en Juan 8, son hijos del diablo. Esto pareciera duro, y es duro, pero es una realidad y es una afirmación que no hago yo, la hace el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo no puedo permitir que eventualmente esas personas que están a mi lado, que yo sé que no buscan el mal mío deliberadamente, pero que como viven en un mundo y están apegados completamente al mundo, eventualmente pueden querer que yo participe de prácticas que yo sé que al Señor no le agradan. Y entonces ahí es cuando yo debo mantener la firmeza suficiente de decir no. Que mira que esto y que lo otro, no. Que mira que esto no es nada malo, no. Definitivamente no. No importa cómo lo pinten, no importa qué tan sano parezca. Si el Espíritu de Dios en mi corazón me dice que no, es simple y sencillamente no, sin dar mayores explicaciones. Así esas personas recibirán testimonio de la firmeza y eventualmente ese testimonio podría llegar a tocar sus corazones. Otra enseñanza que se deriva de lo que hemos estudiado hasta aquí es que yo debo dar gracias a Dios de manera continua. Y cuando digo continuas es ojalá todos los días de mi vida, por no tener que sufrir de la persecución como le pasó a los miembros de la iglesia de Pérgamo y a los miembros de la iglesia de Esmirna por causa de la fe en el Señor. Hasta aquí, les digo, hasta este momento de mi vida, yo jamás ni siquiera he recibido un escupitajo de nadie por creer en el Señor Jesucristo. Pero sabemos, y ciertamente lo sabemos con firmeza, que hay muchos lugares en el mundo donde los siervos del Señor, misioneros del Señor, sufren no solo persecución, sino que arriesgan sus vidas para propagar el Evangelio del Señor. Por eso les recuerdo, si tienen oportunidad de hacer llegar este tipo de enseñanza a personas que no conocen del Señor Jesucristo, pero que eventualmente pudiera interesarles, por favor, aprovechemos. Lo más que pueden decirnos es, mira, no me interesa que me envíes eso, no me lo vuelvas a enviar. Bueno, así será, pero quizás haya uno u otro que lo acepten, que lo oigan, que les llene el corazón de incertidumbre y de duda y que en algún momento le lleguen a preguntar, mira, leí o escuché el estudio, ¿qué es lo que significa esto o aquello? Y ahí, en ese momento, se abre una puerta, se abre una ventana para poder testificarles acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. No dejemos pasar esta oportunidad. Y como último punto es la alerta que ponemos ahí, que Pérgamo era fiel, pero cayó en la trampa del maligno al tratar de congeniar con el entorno corrupto que había. Es decir, no toda la iglesia, algunos se mantuvieron fieles, pero había otros que pensaron, no, si hacemos esto, si participamos un poco sin estar totalmente involucrados con ellos, podremos desempeñar nuestra vida en Pérgamo sin mayores problemas. No.
Hacer eso es caer en la trampa del maligno de hacer cosas que a Dios no le agrada. Y la prueba de que no estaban haciéndolo correctamente, los que sí aceptaron participar en ciertas cosas equivocadas, es que el Señor les está mandando esta carta y les está advirtiendo que no estaba contento con ellos. Y vuelvo a citar el pasaje que casi es como una obligación hacerlo, Jeremías 17:9, que nos recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero si solo fuera engañoso, tal vez el asunto no sería tan grave. Pero el profeta dice que además de engañoso es perverso. Y cuando ya hablamos de perversión es que puede llevarnos a situaciones en las cuales podríamos estar verdaderamente en una posición muy problemática delante del Señor. Bien, aquí terminamos con la segunda parte de la iglesia de Pérgamo. Gracias por escuchar y gracias por seguir. Manténganse firmes, porque recuerden que hay influencias de nuestro entorno, de nuestro corazón, que nos dicen, no hombre, ese estudio es muy aburrido, es muy largo, es muy esto, muy lo otro, mejor dedícate a hacer otra cosa. No escuchen esas voces, porque eso es lo que su enemigo quiere que ustedes hagan. Mejor sigan estudiando la palabra de Dios y recuerden, si pueden propagar estos estudios a otras personas, el Señor los alabará por su dedicación y su entusiasmo. Dios los bendiga y con la ayuda del Señor nos estaremos escuchando la próxima semana.